Ok, eh, iniciamos de nuevo. Vamos a volver acá con el tema. Vamos, como les decía, vamos a ver la ley de redondeo. Y como les explicaba, estos tres criterios que aplica la ley de redondeo es de manera universal. O sea, que los encontramos aquí, los encontramos en China y también cualquier tipo de programa que utilice sistemas de redondeo. Igualmente redondear, yo siempre lo hago la aclaración. Si pueden ver la pantalla, me confirmo si la pueden ver, por favor. Sí, señor. Sí, ok. Es el mismo material, ¿verdad? Es el mismo material. Si hay alguna diferencia, pues ahí me lo hacen saber. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Igualmente, como les decía, redondear, eh, a muchos les gusta redondear y a veces hasta abusan del redondeo. En buena teoría uno no debería redondear. De hecho, instrumentos de medición modernos dan la medida con hasta 5 o 7 decimales, ¿verdad? Lo que pasa es que para términos de eh, un poco de facilidad en la lectura, solemos redondear. Pero lo que estamos haciendo es acortando una cantidad y simulando una, digamos que una precisión, o una cantidad que se le acerque mucho a la precisión, ¿verdad? Eh, pero realmente no es la misma cantidad, ¿verdad? Pero se trata de que sea lo más cercana a la realidad posible, ¿verdad? Así que las tres, los tres criterios que se utilizan son estos que vamos a ver acá, que el primero dice que si el dígito situado a la par del que va a redondearse es mayor a 5, entonces explico todo este reglón, dice que el dígito situado a la par del que va a redondearse. Esto que dice acá, dígito situado, es por decirlo así, el último dígito que se va a quitar. ¿Okay? Ya les voy a explicar bien. Entonces, el dígito situado a la par del que va a redondearse es mayor a 5, entonces el número, ese número que está a la par, se va a aumentar en 1. Okay, aquí tenemos un ejemplo. Dice que 2,376 se va a redondear a un decimal. Ok, entonces pongan atención acá. Que me estoy metiendo donde está el. Okay. Este es el resultado. Así es como queda redondeado. ¿Cómo hice yo para redondearlo? Bueno, apliqué ese primer criterio. Dice que lo vamos a redondear a un decimal. O sea, quiere decir que estos dos se van. Solo va a quedar un decimal. Pero ese decimal que va a quedar ahí, dice que el último dígito que está situado a la par, entonces es este 7 es el último que está a la par. O sea, pues este 7 se va a ir junto con los demás. Pero este 7 le va a decir al 3 antes de irse que como es mayor a 5, entonces al 3 le vamos a sumar 1. Por lo tanto, en vez de quedar 2,3 y quitar el resto, no es nada más de quitar decimales, sino que el 7, como es el que está a la par, le va a decir al 3, súmele 1, porque es mayor a 5. Ese es el primer criterio. El segundo criterio dice que el segundo criterio dice que si ese dígito situado a la par del que se va a redondear, en el caso anterior era el 3, dice que si es menor a 5, entonces dice que ese número va a quedar igual, o sea, va a quedar inalterado, no se le va a cambiar. Ejemplo, vamos a agrandarlo acá. Este es el resultado. Y dice que 1,248 lo vamos a redondear también a un decimal. Quiere decir que estos dos se van. Pero antes de irse, este 4, que es el que está a la par, le va a decir al 2 cómo queda.
Entonces el 4 le va a decir al 2 que permanece inalterado, queda igual. Entonces a ese 2 ni se le suma ni se le resta, queda exactamente igual. Porque el número que está a la par es menor a 5. Y el tercer criterio, que básicamente es muy parecido al primero, dice que si el número situado a la par es igual a 5, ya esto no es si es más o menos, sino que igual a 5, pues al mismo número también se le va a sumar 1. O sea que podemos resumir dos criterios, porque el 1 y el 3 lo podemos fusionar. Y podemos decir si ese último número que se va es igual o mayor a 5, porque se va a aplicar el mismo criterio. Aquí tenemos dos ejemplos. Ejemplo 1, 2,25. Este 5 le va a decir al... Vamos a agrandarlo. Este 5 le va a decir al 2, ¿sí? Súmele 1 y pues va a quedar 2,3. El otro ejemplo, pues 4,35. Bueno, aquí no usé coma, sino usé punto, que también se puede usar punto dependiendo. El Excel también a veces está configurado, eso yo ahí sí lo sé, que muchas veces el Excel está configurado para que use punto en vez de coma. Entonces aquí el 5 le va a decir al 3, súmale 1, entonces vamos a tener 4,4. Así se resume la ley de redondeo. ¿Preguntas? No, vemos aquí un par de ejemplos más. Vamos a ver estos ejemplos que están acá y vamos a hacer otros por aparte. Ahí está el primero. Dice que todos esos los vamos a redondear a 2 decimales. Por lo tanto, el último número, que es el tercer decimal, se va. El que está en rojo es el que se va. Y el que está en rojo le va a decir al que sigue cómo va a quedar. En este caso, el primer ejemplo, 0,257, ese 7 le va a decir al 2, ese 7 le va a decir al 5, súmale 1, que aumenta de 5 a 6. El 7 va a hacer eso al 5. El segundo ejemplo, 1,454. Bueno, pues el 4 no va a hacerle nada al 5, le va a decir que es igual. El último, pues el 5, el último que está ahí, que es el de 2,585, ese 5 que se va le va a decir al 8, súmele 1 más. Entonces va a quedar en 2,59. Esto porque los estamos redondeando a 2 decimales. Si yo les digo 2 decimales, son 2 decimales. Si les digo 3, son 3. Porque, por ejemplo, alguien puede llegar y decir, mira, este número lo voy a redondear de una vez a 2,6. Sí, perfectamente lo puede redondear a 2,6 si yo le digo que es a un decimal. Pero no le estoy diciendo que es a un decimal, estoy diciendo que es a 2. Por lo tanto, tiene que aplicar el criterio de redondeo utilizando el último número que está a la par, que es el que se va, o el que está situado a la par. Okay, vamos a ver este número que está acá. Este número que está acá lo vamos a redondear a 3 decimales. Ok, pues como lo vamos a redondear a 3 decimales, quiere decir que estos dos se van. Pero antes de irse, este último número que está aquí a la par del 7 le va a decir al 7, súmele 1. Por lo tanto, ese número va a quedar así, ¿verdad? Así es como queda. Pues 588. Queda 088. Ah, ok, gracias. Entonces, ese 7 va a aumentar a 1 y pues lo dejamos de esta manera. Pero si este mismo número lo vamos a redondear ya no a 3, sino a 1, ¿cómo hacemos? Quedamos así, simplemente quitamos todos los demás decimales para que quede uno solo y lo dejamos en 0,5. No, ¿verdad? Este 8
que es el último, el que está situado a la par, que se va, le va a decir al 5, 5, pues no, conviertas en 6. Y por lo tanto, si yo lo redondeo a un solo decimal, va a ser 0,6. Repito, tenemos que fijarnos en el número que está a la par. Ok, vamos con un ejemplo más. Y vamos a redondear ese segundo número que está acá. Lo vamos a redondear a lo vamos a redondear a 3 decimales. Ok, como lo vamos a redondear a 3 decimales, pues entonces se me van estos dos, y el 3 le va a decir al 4, bueno, yo soy menor que 5, pues como soy menor que 5, usted se queda igual, se me queda igual, y queda 894. Pero si yo lo quiero redondear, vean este ejemplo, si yo lo quiero redondear a 2 decimales, aquí pasa algo muy particular. Lo voy a redondear a 2 decimales. Ay, no, perdón. Ahora sí. Lo voy a redondear a 2 decimales. Ahora lo cambié aquí, perdón, el 4 lo cambié a 5. Se van estos 3. Y este 5, ¿qué va a hacer este 5? Este 5 le va a decir al 9, súmele 1. ¿Ok? Pero por ende, como le va a sumar 1 al 9, pues también por rebote, también le va a sumar 1 al 8. ¿Ok? O sea, básicamente le va a sumar 1 a los dos juntos. O sea, en vez de ser 89, pues va a ser 90. ¿Ok? 90 o 9, cualquiera de los dos es lo mismo. Recuerden que ya los ceros a la izquierda no tienen valor. Ese es un caso muy particular cuando yo tengo un número como 39, 49, 59 y de ahí pues lo redondeo, va a pasar no a redondear uno, sino a redondear a los dos juntos. Ok, ese es un ejemplo, digamos, un poquillo particular. Hasta aquí ley de redondeo. Igualmente, si tienen alguna duda, me dicen para ver si hacemos más ejemplos. No. Por mi parte va claro. Por mí también. Sí. No, está muy claro. En Excel es todavía mucho más claro y en calculadora también. Ya la otra semana les explico cómo hacerlo. Me acuerdan, eso sí. A veces se me olvida. Vamos entonces con el segundo tema. Este segundo tema es el cálculo de tamaño de muestra. O sea, esto no es que vayan a usar esto siempre o que sea muy utilizado, ¿verdad? Pero sí es una herramienta muy útil para cuando yo necesito calcular muestras de un lote, ¿verdad? De una población completa con cierto nivel de confianza. ¿Okay? Por ejemplo, las encuestas que se hacen, ¿verdad? Como tomando un ejemplo, las encuestas que se hacen a nivel nacional, ahora que vienen las dichosas votaciones, ¿verdad? Esto va a ser un despelote. Al hacer un estudio de población, mentira que se van a ir a encuestar toda la población, qué sé yo, que vayan a ir a encuestar todo el sector de Zapote, mentira. Lo que hacen es que toman en cuenta la población completa, qué sé yo, que vivan 2000 personas ahí en Zapote, y de esas 2000 generan un nivel de confianza como el que vamos a hacer ahorita, y ahí sacan la muestra. Entonces dicen, mira, de 2000 personas vamos a muestrear 500 o 600, dependiendo del nivel de confianza que se aplique. Porque encuestar a todos va a ser muy difícil, ¿verdad? Va a ser demasiado difícil encuestarlos y por ende, si lo aplicamos en la parte de nosotros de producción, inspeccionar todos es muy difícil, ¿verdad? Más cuando son lotes de producción muy grandes, principalmente cuando hay devoluciones o principalmente cuando tenemos proveedores nuevos
o necesitamos establecer niveles de confianza de entrada o en algún tipo de específico. ¿Por qué? Porque tal vez supongo que muchos de ustedes trabajan ya con algún sistema de muestreo, ¿verdad? Hay diferentes sistemas de muestreo. Uno de los más usados, por ejemplo, es con la tabla militar estándar. Entonces ya esos establecen tamaños de muestra muy pequeños, pero también son muy restrictivos. Ya eso lo vamos a ver más adelante en otro módulo, ¿verdad? De la parte de control total. Ok, simplemente lo único que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Entonces ya aquí vamos a ir adentrándonos en lo que son las fórmulas matemáticas, que simple y sencillamente es sustituir cada una de esas variables. A cada una de esas letras va a representar una variable y simplemente es sustituirla por una cantidad la cual pues obviamente se les va a proveer. Ok, denme un segundín, me está preguntando aquí don Marco. ¿Alguien ocupa algo con respecto a don Marco? Por cierto, alguien me había dicho algo ahí, era José Luis. No, me parece. No. Ok, entonces lo que nos dice aquí la fórmula es n minúscula pues es el tamaño de muestra que yo necesito averiguar, necesito obtener, y me dice que para obtener la muestra tengo que hacer esta operación, que es una fracción donde en la parte de arriba tenemos n mayúscula, que es el tamaño de la población o el tamaño del lote, como ustedes quieran verlo, multiplicado por estas dos variables que son p y q. Les voy a explicar esto de p y q, porque vean que tenemos esa misma multiplicación de p por q tanto arriba como abajo. Entonces, para no afectar y para no complicarnos mucho en lo que es un estudio de extracción de muestra, nosotros vamos a asignarle a p y a q el mismo valor, ¿verdad? Porque p y q juntos tienen que sumar 100%, ¿verdad? Como está aquí, vean lo que dice acá. La opción más común es asignarle tanto a p como a q el mismo valor, en este caso 50%, para que ambos sumen el 100%. Algunos le dan 75 a uno y 25 a otro, pero obviamente pues va a afectar. Pero acá, para términos de ejercicios y también de preguntas de examen, que vienen un par de preguntas, son tres, perdón, el valor de p y de q siempre lo vamos a tomar como 50%. Por lo tanto, si ustedes hacen esa multiplicación que está aquí arriba, p por q, tanto arriba como abajo, en la parte de la fracción, perdón, y sustituyen ese p por 50% y el q también por 50%, y hacen esa multiplicación, díganme en cuánto les da, para ver si todos estamos ahí en lo correcto. Ya lo habíamos hecho en la clase pasada, pero 50% por 50%, 0.25. 0.25 o 25%, cualquiera de los dos está bien. Así que simplemente cuando vayamos a hacer esta operación en esta fórmula para cualquiera de los ejemplos, de una vez pueden sustituir este p por q arriba y abajo por 0.25 o 25%, es lo mismo. Ok, entonces ya tenemos la parte de arriba, que es la población, p por q 25% o 0.25, y abajo tenemos nuevamente n, pero esta vez n menos 1, donde n menos 1 nada más va a ser restarle una unidad a la población, que si la población es 2000, pues entonces en este caso 2000 menos 1, lo pueden colocar de una vez entre paréntesis o colocan de una vez el resultado, que sería 1999. Vamos tomando ese ejemplo, ¿verdad?, de población. Eso lo vamos a multiplicar por d mayúscula, ya vamos a ver esto de d, y le vamos a sumar la multiplicación de p por q, o sea, sumatoria de 25% o sumatoria de 0.25. Ya de una vez eso lo podemos sustituir tanto arriba como abajo. Nada más fíjense que aquí es suma, ¿verdad? Aquí es multiplicación y aquí es suma. Bueno, d
el valor de D, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, el valor de D es el nivel de confianza. Aquí es donde establecemos el nivel de confianza. Y este valor de D va relacionado con el posible error, que es B. Aunque B no está en la fórmula, ya les voy a explicar de dónde sale, está en la siguiente diapositiva. Lo que tenemos que tener claro es el nivel de confianza. ¿Okay? Entonces, si yo les digo a ustedes, vamos a trabajar con un nivel de confianza de el 95%, que es un nivel de confianza con el que se trabaja mucho, pues aquí tenemos la tabla. Esta tabla me va a decir el valor de D, que es el que yo voy a usar en la fórmula, dependiendo del nivel de confianza. Si yo tengo un nivel de confianza de 95%, pues el valor de D va a ser 0,0000625. Ahora, si ustedes quieren, simplemente como para que sepan, ¿verdad?, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale este 0,000625? Esto sale con esta fórmula. Esto sale de elevar al cuadrado B, que es el error, y dividirlo entre 4. No los voy a poner a hacer eso. Vieras que la pantalla me sale en negro. Debe ser que seguro se le está cargando. Dale el chancecito. Ah, bueno. No los voy a poner a hacer eso, pero si ustedes quieren saber de dónde sale este valor, pues es la diferencia que tengo yo acá con el error y el nivel de confianza. Este 5% lo elevo al cuadrado y lo divido entre 4, y de ahí sale esto. ¿Por qué les digo? Porque no sé, el día de mañana, qué sé yo, que necesiten trabajar ya no con un 95 ni con un 90, porque yo aquí nada más les estoy proporcionando estos valores, pues que le digan, no, trabájeme con un 93. Ah, bueno, 93 no está aquí, pues entonces pues 93 sería 93 aquí y 7 aquí, pues 7% elevado al cuadrado entre 4, y ahí voy a obtener el valor de D. Así como a modo de ejemplo. Pero bueno, en el examen sí les voy a preguntar, tomando en cuenta ya estos valores que están acá. Simple y sencillamente los tienen que buscar en la tabla y tener en cuenta, pues en este caso, el valor de D. Si yo les digo que es 95%, pues es 0,00625. Si es 90%, pues va a ser 0,0025. Simplemente. Por ejemplo, aquí está este cálculo. Vamos a corregir ahí. Aquí tenemos todos los valores. Ya les estoy dando N mayúscula, que es la población, el nivel de confianza, que es 95, el error posible, es que el error posible está de más porque es la diferencia entre 95 y 100, pero bueno, puede ser que en algunos casos vayan a trabajar con solamente uno y pues por ende sacan el otro. El valor de P y el valor de Q, que como les dije siempre va a ser el mismo para ambos, y el valor de D, pues que lo obtengo del ver en la tabla el 95% de confianza, y ahí obtengo el valor de D. Si yo aplico esto en la calculadora, quiero que lo hagan. La calculadora tiene para que ustedes puedan trabajar con fracción. Okay. Abajito de la tecla que dice calc, ahí pueden hacer digamos el diseño ya de una fracción, y ahí pueden ir metiendo los valores. Por ejemplo, entonces ponen arriba 635 por ¿cuánto? ¿50%, profe? Exactamente. Y abajo ponen 635 menos 1 entre paréntesis, ¿verdad? O de una vez ponen el 634, luego ponen por el valor de D. ¿Cuánto sería el valor de D? El valor de D sería 0,000625. ¿Alguien preguntó algo? Perdón. ¿Cómo? Okay. Si hacen esa operación, la colocan en la calculadora, ¿verdad?, tal y como está ahí, sustituyendo los valores, van a obtener, aquí está, vamos a la explicación,
y sustituyen tal y como está aquí. Como les dije, aquí donde está 0,5 por 0,5 es lo mismo que 50% por 50%, o de una vez sustituyen esto y esto por 0,25. Esto lo introducen en la calculadora tal y como está ahí y pues nos va a dar este resultado. Necesito ver si a todos les dio, pudieron llegar ahí, si tuvieron algún problema, para ver si los puedo orientar. ¿Todos están bien? ¿Alguien tuvo algún problema? No, profe. Ok. Les da esto, ¿verdad? Les da 245,74 y resto, ¿verdad? Ahí, decimales más, decimales menos. Vamos a ver. Profe, lo que hace al final es redondearlo, nada más. Exactamente. Aquí, recuerden, aquí sí lo tenemos que redondear a un número entero, ¿verdad? Recuerden que para muestra yo no puedo agarrar la mitad de una muestra, ¿verdad que no? O la tercera parte de una muestra, así que o tomamos 245 o 246. ¿Verdad? En este caso lo más cercano, ¿verdad? Lo más cercano posible en términos de redondeo, de lo que acabamos de ver, es 246, ¿verdad? Redondear toda esa cifra a 246. ¿Ok? Pues aquí les queda también esa explicación, ¿verdad? De ir sustituyendo cada uno de los valores, ¿verdad? Tomando en cuenta la fórmula, ¿verdad? Igual en el examen vienen 3 preguntas así y simplemente sustituir, pues en este caso buscar el valor de D, que lo buscan en la tabla, dependiendo del nivel de confianza, y los valores de P y Q siempre van a ser los mismos. Ahí no se compliquen, no utilicen más que 50-50, en este caso 0,25 para esa multiplicación, ¿verdad? Perfecto. Ok, entonces vamos con el último tema, que es introducción ya a lo que vamos a empezar a ver de la parte estadística, ¿verdad? En lo que es variables de suma importancia, ¿verdad? Que son las medidas de tendencia central con las que nosotros trabajamos, ¿verdad? Más cuando utilizamos una serie de datos en distribución normal. Luego lo vamos a ver en clases futuras. Pero acá vamos a ver de manera teórica, ¿verdad? Lo que son estas medidas. Son 3, media o promedio, mediana y moda. Ok, aquí las tenemos. La moda no vamos a meternos tanto con ella, aunque si viene una preguntilla por ahí, pero lo que nos debe quedar claro son la media y la mediana. Ok, vamos a utilizar este ejemplo que está acá. Como podrán ver, aquí tengo 7 datos. Okay. Lo que son estas medidas variables de tendencia central son el resultado de una serie de datos, ¿verdad? Normalmente son muchos datos, ¿verdad? Aquí vamos a tomar de ejemplo estos 7 únicamente, pero vamos a hacer otros ejemplos con más datos. Okay, por ejemplo, el primero, que es la media o promedio, se le llama de las dos maneras, resulta que es la sumatoria de los datos dividido entre n. Este n, o número de datos, va a estar representado por la cantidad de datos que yo tengo arriba. Por ejemplo, esos datos que les enseñé antes, ¿verdad? Que son 35, 31, 33, 36, 34, 34 nuevamente y 33 nuevamente, pues resulta que los tengo que sumar. Y como son 7 datos, yo los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como son 7, lo divido entre 7.
Entonces, al hacer esa sumatoria y dividirlo entre el número de datos, me dice que el promedio es 33,7. Esa es la medida central llamada promedio. O sea que en promedio yo tengo, en esos datos, yo tengo un promedio de 33,7. O por ejemplo, cuando uno está en, no les digo en la universidad porque las edades son muy variadas, pero por ejemplo en el colegio, que a veces en cuarto hay gente con 15, otros con 16, otros con 17 y así. Entonces se suman las edades y se hace un promedio dividiéndolo entre el número de datos y se obtiene como promedio de que la gente, por ejemplo, en cuarto año anda por ahí de los 16 años y resto. Esto es un promedio de edades, ¿verdad? Que se usa mucho, ¿verdad? Para hacer reportes. Lo mismo nosotros acá en la parte de, principalmente de medidas, que es lo que luego lo vamos a aplicar. ¿Ok? Esto hablando de promedio o media. ¿Ok? Ahora vamos a ver la mediana. Esta sí es un poquito, o sea, es fácil, pero a la hora de obtenerla es un poquito más complicada. Complicada si uno no tiene Excel. Ya luego les explico cómo hacerlo. Para obtener la mediana, primero yo tengo que ordenar los datos. Que ya ahí sí no puedo hacer como antes, ¿verdad? Como en el ejemplo anterior, que lo sumo y no importa en el orden en el que están. Porque digamos que es lo mismo que la multiplicación, ¿verdad? El orden de los elementos no va a alterar la suma. Aquí para la mediana sí. Para la mediana yo necesito ordenarlos de menor a mayor. Entonces, esos datos que yo tenía antes, pues los voy a ordenar. Entonces, el menor es 31, luego le sigue 33, luego nuevamente 33, 34, otra vez 34, 35 y 36. Pues entonces quedan ordenados de esta manera. Aplico la fórmula de la mediana, que es n más 1 entre 2. En este caso n, como ya habíamos visto, número de datos son 7. Entonces 7 datos más 1 dividido entre 2 me dice que es 4. Este 4 lo que me va a indicar es la posición. Entonces la posición 4 me va a decir que es la mediana. Y la posición 4, ya ordenados, 1, 2, 3, 4, me va a decir que es 34. Entonces 34 es la mediana de esa serie de datos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en vez de ser 7 datos son 6 o son 8? La fórmula va a darme otro resultado. Por ejemplo, igual si son, digamos que yo no tengo 7 sino que tengo 6, pues llega hasta el 35, pues voy a tener que hacer la fórmula 6 más 1, porque esta vez tengo 6 datos, entre 2 me va a decir que es 3,5. ¿Ok? Por lo tanto me va a decir que la posición 3,5 es la mediana, pero la posición 3,5 es la que está entre el 3 y el 4. Está aquí, a la mitad. Entonces, para yo saber cuánto es lo que yo tengo aquí entre el dato 3 y el dato 4, lo que hago es que lo sumo y lo divido entre 2. En este caso es fácil porque los números son enteros, pero si fuera, digamos, por ejemplo aquí 30 y aquí 37, pues obviamente 30 más 37 entre 2 va a ser otro número, o va a ser el número que esté entre esos dos. Entonces entre esos dos, entre el 33 y el 34, o sea la posición 3,5 va a ser 33,5, y pues ahí va a ser, este dato va a ser la mediana de esos 6 datos, como por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, acá vean que en el ejemplo anterior tenemos 34 como mediana y 33,7 como promedio. Vean que los dos datos son muy cercanos, ¿verdad? Normalmente cuando tengo datos normales, estas dos variables tienden a ser muy parecidas o en algunas circunstancias iguales. Ven que 33,7 es muy cercano a 34. O digamos que si yo quisiera redondearlo a un número entero, pues obviamente si lo redondeo, lo voy a redondear a 34. ¿Verdad? Por último, pero no menos importante, tenemos lo que es, perdón, voy a poner la moda.
Ya me devuelvo. La moda es ni más ni menos que el dato que más se repite o el dato que se tiene con más frecuencia, ¿verdad? Para este ejemplo que tenemos acá, o que les acabo de explicar, no tenemos una sino dos modas, porque hay dos datos que se repiten de igual manera, el 33 y el 34. O sea, y tenemos otra vez un dato que está muy cercano tanto a la mediana como al promedio, ¿verdad? 33 y 34. Acá pues lo que les dejo es cuándo utilizar la mediana o cuándo utilizar la media o por qué, ¿verdad? Los dos son medidas de tendencia central, pero los dos me indican cosas un poco diferentes. Por ejemplo, la mediana me va a indicar a mí la posición exactamente a la mitad, o sea, donde los datos se dividen exactamente a la mitad, pero no así una tendencia real. Por eso es que se suele utilizar un poco más el promedio o mediana. Si por ejemplo yo tengo una serie de datos de salarios como estos que están acá, vamos, si todos los salarios llegaran hasta aquí, pues tengo salarios muy parecidos. Pero si ya yo sumo salarios como el del gerente o el del ingeniero, que son muy altos, pues obviamente estos datos ya a la hora de hacerles promedio, pues va a ser un promedio muy alto, ¿verdad? Por eso es que dicen que aquí en Costa Rica la gente gana en promedio como medio millón, ¿verdad? Y es mentira, porque hay gente que gana apenas el salario mínimo. Entonces, para la gente que gana el salario mínimo, decirle que gana en promedio medio millón, pues para que se les abren los ojos, ¿verdad? Porque es mentira, ¿verdad? O para la gente que gana 2 millones, 2 millones y medio, ¿verdad? Ahí en el gobierno, pues como que no. Entonces sí hay que tener un poquillo claro, ¿verdad? Cuándo utilizar esas medidas. Me van a indicar cosas diferentes, sí. Más adelante vamos a empezar a aplicar todo eso, pero por lo menos acá que tengan claro cuándo obtener promedio y cuándo obtener mediana. Principalmente la mediana, que es la que se les puede enredar un poquitín, ¿verdad? Voy a hacer un par de ejemplos por acá. Ok, veamos que tengo esta serie de datos. Okay. Vean que son 6 datos. Si yo quiero sacarles promedio, ¿qué es lo que hago? Lo sumo todos estos, vamos a sumarlos. 12 más 11 más 14 más 15 más 16 más 17, dividido entre ¿cuánto? 6. Okay, dividido entre 6, que es el número de datos, y me va a decir que es 14,16. Bueno, si ustedes se fijan un poquitito aquí en Excel, en la parte de abajo les da como un previo, les da el promedio, sumatoria y recuento. Recuento es el número de datos, pero ahí luego cuando les voy explicando un poquillo más de cosas de Excel. Pues quiere decir que entonces esta serie de datos tiene como valor promedio 14,16, ¿verdad? Sí, vean que está entre 12 y 17. No están ordenados, ¿verdad? Pero bueno. Pero la mediana, ¿qué tendría que hacer yo para obtener la mediana? ¿Cuál es el primer paso para obtener la mediana? Ordenar. Okay, los ordenamos de menor a mayor, que ya están ordenados, ¿verdad? Menor 11, de 17, y ok, tengo que sacar la fórmula n más 1 entre 2. Dice que n es 6 más 1, 7 entre 2, 3,5. Pues entonces va a estar entre el 3 y el 4, ¿verdad? Entonces yo tengo que agarrar el valor del 3 y el valor del 4, o la posición 3 y posición 4, sumarlas, dividirlas entre 2, lo cual sería 14. 2.5. ¿Perdón, cuánto? 3.5. Sí, 3.5, ok. Entonces 14 más 15 dividido entre 2, ¿verdad? Que va a ser el valor que está entre esos dos de acá, ¿verdad? Va a ser 14,5. Aquí es fácil, ¿verdad? Porque son números continuos. Pues, obviamente entre el 14 y el 15 está 14,5, pero si fueran dos números diferentes se hace exactamente igual.
se suman y se dividen entre 2, tal y como está acá en el ejemplo. Se suma la posición, en este caso sumamos la 3 y la 4, en el ejemplo anterior sumamos la 3 y la 4 también, y pues la 3 y la 4 eran 14 y 15, dividido entre 2, ahí nos va a dar 14,5. La próxima clase, si hay varias personas que tienen Excel a la mano, me avisan para explicarles también un par de cuestioncillas acá con respecto a la parte estadística que tal vez les pueda servir. Pero eso lo veríamos en la próxima clase, que ya vamos a ir entrando un poco más en aspectos prácticos y de aplicación, ¿verdad? Que eso ya pues va a depender. Tampoco es que se sientan presionados, ¿verdad? No es requisito, ¿verdad? Tener Excel, pero pues yo me aprovecho de que varios tengan para poder explicarles ahí algunas cosillas y que les puedan servir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No. No, profe. Ok, perfecto. ¿Seguros? Sí, no, yo sé que el temilla no está tan complicado, pero como lo he venido explicando así en virtual, a veces no es igual. Simple y sencillamente, como les dije, con la mediana tengan un poquito más de cuidado, ¿verdad? Verán que tiene pasos adicionales, ¿verdad? Como ordenar, si está entre un dato y el otro, tienen que sumarlos, dividir entre 2 y tengan en cuenta eso. Hay algunos, pues si saben utilizar Excel para sacar esto, pues excelente, ya lo saben. La próxima clase sí les voy a explicar cómo hacerlo, pero hacerlo de una manera un poco más práctica. Ok, que igual si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Ninguno.